el auspicio del Grupo Digama. Buenos días, hoy en Rumbo Minero TV tendremos la oportunidad de conversar con la economista Patricia Teullet. Ella fue viceministra de Economía, actualmente es consultora de proyectos en infraestructura, también es directora de varias instituciones. Ella ocupó por 13 años el cargo de gerente general de Comex y en este año va a ser presidenta del Foro de Clima de Inversión, Mercados y Precios que se va a desarrollar en Minpro. Y por ese tema vamos a tener la oportunidad de conversar con ella para hablar sobre la economía mundial, peruana, las proyecciones de los precios, si bien no se pueden establecer, pero más o menos qué factores podrían beneficiar a los precios de los minerales y en sí a la economía peruana. Así que en breves minutos tendremos la oportunidad de conversar con Patricia Teullet. Tras la pausa regresamos. En Contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que solo la experiencia de Contacto puede brindar. Contacto, corredores de seguros. Muy buenos días, tal como anunciamos, nos acompaña la economista Patricia Teullet. Ella es consultora de proyectos de infraestructura, directora de diversas instituciones, también ocupó el cargo de viceministra de Economía y por más de casi 13 años, gerente general de Comex. Patricia, mucho gusto por estar en Rumbo Minero TV. Encantada, muchas gracias. Perfecto, Patricia. Tenemos la oportunidad de contar contigo como presidenta del Foro de Clima de Inversión, Mercados y Precios, que se va a desarrollar en Minpro 2017, evento que organiza el Grupo Digama. En ese sentido, la primera pregunta que nos interesaría tratar, y en tu experiencia, es ¿qué proyecciones se tienen con relación a las inversiones de minería de Perú? ¿Qué puede conocerse? ¿Qué se espera, por favor? A ver, por un lado tenemos que muchos de los proyectos en los cuales se invirtió ya están en operación. Las Bambas, Toromocho, Constancia son algunos de ellos. Y por lo tanto es necesario en este momento ya comenzar a traer nuevas inversiones. El tema es que el clima de inversión no es necesariamente favorable, hay que trabajar mucho en eso, y no es que no haya proyectos, hay una cartera de 46.000 millones más o menos en proyectos de gran envergadura que tienen que comenzar a salir y tienen que comenzar a atraerse a los inversionistas. Ojalá que realmente pueda hacerse en muy corto plazo, porque después de haber crecido casi 21% la producción minera, ya comienza a desacelerarse a partir del próximo año. Se dice que va a crecer 7.5 este año y el 2018 estaría creciendo solamente 5%. Has mencionado un tema importante, que el clima de inversión no es favorable. ¿Qué se necesita, qué se requiere desde el punto de vista político o privado también para poder llegar a un nivel de un clima favorable como Perú tuvo hace algunos años o como deberíamos estar? Lo mejor que tiene el Perú en este momento es que realmente es un productor importante, es decir, tenemos minerales, tenemos reservas, sin embargo, ese mineral no vale si no se está aprovechando. ¿Y qué cosa necesitamos para eso? Bueno, creo que mirando a nuestro alrededor más o menos podemos determinar cuáles son las causas de los principales problemas que estamos teniendo. Uno de ellos es que no hay aprecio por la actividad minera. A pesar de que el Perú es un país minero, de alguna manera se ha asumido que hay una contradicción entre la minería y la evolución del resto de sectores productivos, siendo la minería el malo de la película y digamos, actividades como la agricultura, los buenos, por decirlo de una manera, digamos, más simple. Entonces, y en realidad no es así. Digamos, pueden convivir perfectamente y uno no tiene por qué desplazar al otro. Algunos de los problemas están relacionados, obviamente, con conflictos sociales, en los cuales hay que trabajar muchísimo, hay que hacer un esfuerzo de comunicación, pero también hay que tener la presencia de autoridad, es decir, se ha perdido el sentido de autoridad y eso hace que las poblaciones se hayan acostumbrado a que realmente solo hay resultados cuando salen a protestar, cuando cierran carreteras. A veces las demandas pueden ser justas. Es una lástima que no se atiendan en un primer momento y que siempre que se llega al extremo terminen siendo atendidas. Entonces, sí creo que hay que tomar una actitud de prevención.
hay que trabajar antes de comenzar siquiera un proyecto minero. En algún momento se pensó que en realidad la inversión, por ejemplo, en responsabilidad social, tendría que venir antes que la misma inversión minera y comenzar a caminar juntos. Lo que acabas de mencionar, de que la inversión en responsabilidad social debería venir antes, como se planteó, ¿tiene relación a la propuesta del actual gobierno, del adelanto social, de esa medida de querer trabajar con las mineras, comunidades y Estado? ¿Es parte de? Entiendo que sí, pero por ejemplo, creo que hay cosas muy sencillas que podrían comenzar a mirar las empresas mineras. Y en algún momento yo pensé, bueno, ¿por qué no las hacemos competir? Vamos a ver, uno de los principales problemas en el Perú es el nivel de anemia en los niños. Las empresas mineras tienen todas una zona de influencia. ¿Cuál es la anemia en los niños en esas zonas de influencia de las mineras? ¿Qué tal si comenzamos a recolectar las estadísticas? Y ojalá, por ejemplo, que ese esfuerzo, esa iniciativa viniera de las propias mineras y comenzar a recolectar información y establecer algún tipo de ranking de a ver quién ha combatido mejor la anemia, porque, digamos, si bien esto es responsabilidad del Estado, no podemos no ver cómo están los niños a nuestro alrededor y al final terminan siendo también una responsabilidad de quienes estamos ahí. Si bien las empresas mineras, en base a lo que has comentado, trabajan con las comunidades, se preocupan un poco de que se haga una economía sostenible, pero el ejemplo que tú estás dando es más concreto, o sea, más de corto plazo, más real y que permita a la misma sociedad o las mismas comunidades poder aceptar más a la minería. Si bien se podría tomar esa propuesta, que me parece bien interesante, ¿y quiénes serían los actores en adoptarla? ¿La misma Sociedad Nacional de Minería, el mismo gobierno a través de una propuesta con el sector privado como hubo el bono o el óvulo minero en su oportunidad? ¿Cómo se podría poner en marcha? Cualquiera de los dos es bueno. Lamentablemente a veces funciona más la obligación que la iniciativa, porque en la medida en que las cosas son obligatorias las hacemos y pocas veces vemos que finalmente esto es en provecho del país y por lo tanto de las propias empresas también, porque en la medida en que tengamos un país con niños mejor nutridos, con un mejor futuro, tendremos personas más productivas, ergo con más oportunidades y que no estarán tirando piedras contra la actividad minera, sino que más bien podrán inclusive estar preparados, mucho mejor preparados que ahora, para desempeñarse en actividades sean relacionadas con la minería o con otros sectores también. Entonces, esto implica tener una mirada, o sea, tú dijiste corto plazo, sí, acciones de corto plazo, pero que realmente tienen una proyección en el largo plazo. En el tema de actividades de sostenibilidad, a veces se hace muchos esfuerzos, pero que no tienen medición. Y lo que no se mide no existe. En mi experiencia, son muy pocos los casos en los cuales antes de realizar una intervención se toma una línea de base hecha por un tercero, se hace una medición de medio término hecha por un tercero que permite las correcciones para realmente llegar a las metas que nos hemos propuesto y finalmente se toma, digamos, esa medición final de impacto hecha por un tercero y validada por un tercero totalmente independiente para ver si realmente la intervención tuvo resultado o no. Lo que se ve normalmente es que todos hacen más o menos lo mismo. Entonces, cada quien tiene un proyecto de educación distinto al del otro y cada quien piensa que el suyo es el mejor, con lo cual nunca se puede alcanzar economías de escala y comenzar a replicar un modelo que pueda incluso ser absorbido o convertido a nivel de política pública. Luego tenemos que en temas de salud las intervenciones son muy puntuales y lo que dure una campaña o lo que dure la foto también. A veces solamente actuamos cuando estamos contra las cuerdas y algunos, lamentablemente, responsables de relaciones comunitarias saben que sus puestos dependen de tener a la población a veces siempre a punto de iniciar la guerra, porque eso es lo que los hace necesario. Eso lo he visto en muchos lugares y lamentablemente es necesario algo que no se da, que se involucre la alta gerencia, que los directores, que los accionistas realmente comiencen a involucrarse en estos temas, porque si comenzamos a manejar esto en la última línea, se va a quedar el esfuerzo en la última línea
y no va a haber nada que realmente sirva para el futuro. Y si la cabeza no está convencida, no va a haber nadie más convencido y esto continuará siendo paliativos y nunca resolveremos los temas de fondo. Para terminar esta parte de la entrevista y tocar otro tema que se va a desarrollar en el foro, mencionaste la agricultura. Se dice mucho que la minería y la agricultura pueden convivir, pese a que se ha demostrado en actos o tenemos ejemplos en los que los tratan de enfrentar. ¿Qué es lo que podría hacer el actual gobierno, el Ministro de Energía y Minas, el Ministro de Agricultura o el Ministerio de Desarrollo Social, quizás también podría entrar a tallar, no lo sé, para demostrar que la minería y la agricultura pueden convivir? A ver, yo sé que de hecho el MIDIS ya está viendo cómo graduar a quienes han sido beneficiarios de Juntos y que ya han alcanzado algún nivel de desarrollo. Y se está pensando en programas como Sierra Productiva, que permite a las familias comenzar a generar ingresos por cuenta propia y volverse, realmente poder generar sus propios ingresos. Digamos, es como una inyección de inversión que les permite luego adquirir bienes, riqueza, comenzar a producir, primero para autoconsumo y luego, y bastante rápidamente, para ingresar a los mercados. Programas como ese, hay muchos, no es el único. Ese es el que yo más conozco y el que he visto ejecutarse. Entonces, esa es una iniciativa que ha tomado el MIDIS. O sea, el paso siguiente, después de un programa como Juntos, ¿qué cosa debería venir? Por el lado digamos, del Ministerio de Agricultura o del Gobierno, tenemos grandes proyectos de irrigación, que es, digamos, el tipo de agricultura que deberíamos tener en el Perú, con extensiones más o menos grandes, que permitan aprovechar economías de escala y que permitan realmente introducir capital al agro y comenzar a elevar la productividad. Muchos dicen no, y lo he escuchado en personas del Ministerio de Agricultura y de algunos gobiernos regionales, que dicen no, las parcelas deben ser pequeñas para que las familias tengan todas unidades productivas. Yo estaría dispuesta a apostar que muchas de esas personas que hoy tienen pequeñas parcelas y están en nivel de subsistencia, estarían muchísimo mejor siendo empleadas por una empresa de agroexportación que tenga beneficios sociales, que tenga la posibilidad de un ingreso seguro y que finalmente pueda tener, si quiere, una tierra para el tiempo en que no está trabajando en la siembra o en la cosecha, son los momentos picos de la campaña. Perfecto, Patricia. Ahora me gustaría tocar el tema de los mercados, que es otro ámbito que se va a enfocar en este foro. ¿Cómo cree que se desarrollarán los mercados mineros mundiales y cómo podrían impactar en el Perú? Tomamos en cuenta que China se espera un crecimiento de su misma infraestructura energética, Estados Unidos también se hablaba de que podría desarrollar proyectos de infraestructura. ¿Cómo yo podría llegar a favor o qué necesitaríamos para que beneficie a la economía peruana? A ver, con el tema de los mercados mundiales o de las proyecciones de precios, siempre no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, porque normalmente fallamos, ¿no? Ahora, viendo desde hoy hacia adelante el panorama, Estados Unidos debería comenzar a invertir en infraestructura, debería haber menos regulaciones, pero al mismo tiempo vemos que tienen un presidente que es partidario de políticas proteccionistas. Sin embargo, en el tema estos suelen ser insumos para la producción y por lo tanto no deberían tener ningún tipo de barreras para el ingreso y más bien deberían contar con todas las facilidades. En el caso de China, China tiene una situación en la cual, si bien está invirtiendo en infraestructura, por otro lado, su nuevo plan de crecimiento es un plan que está desacelerando un poco la economía. Entonces, ahí el resultado, digamos, podría ser positivo, no tan fuerte como lo hemos tenido en otros momentos. Creo que el Asia va a seguir predominando, ya vemos que Europa está complicada, tenemos problemas con devaluación de las monedas, tenemos problemas como la crisis del Brexit y ahora creo que los franceses, hay por ahí un candidato que está pensando también en ofrecer salirse de la Unión Europea, lo cual puede tener un impacto también porque dependerá, por ejemplo, el oro es muy dependiente de cómo se mueva el resto de monedas, ¿no? Entonces, si por ejemplo esperamos que la tasa de interés aumente en Estados Unidos, la gente va a ir hacia el dólar.
y eso afecta negativamente el precio del oro. Sin embargo, por los otros factores, sí se piensa que el precio del oro puede estar, digamos, en niveles de 1.200, alrededor de. Entonces, hay una cierta estabilidad para el precio del oro. En el cobre, creo que va a haber un esfuerzo en proyectos de infraestructura y de hecho que ya se está viendo un impacto positivo sobre el precio del oro, así que por ahí podríamos tener buenas perspectivas. La oferta en Chile ha caído un poco y eso nos beneficia, o sea, la ley de los metales del cobre en Chile ha bajado y por lo tanto, y además somos un país con costos de producción muy competitivos, ¿no? Perfecto, Patricia. Y ya para terminar, como presidenta de este foro de clima de inversión, mercados y precios, ¿cuáles son sus expectativas de participar en MINPRO? ¿Qué espera alcanzar con la presencia de los asistentes, de panelistas? Espero realmente que sea un espacio para compartir experiencias, no tanto para que cada uno diga, hable y no escuche, sino para realmente establecer un diálogo, ver cuál es el futuro, pero varios escenarios de futuro y cómo deberíamos estar esperando o preparándonos para cada uno de ellos. Es decir, podemos tener un escenario muy optimista o muy pesimista, cualquiera se puede dar, y tenemos que estar preparados para eso. Por otro lado, el tema del clima de inversión es un tema que tenemos que trabajar. O sea, no puede ser que estén ahí estancados 45, 46 mil millones en proyectos mineros que no salen en un país que necesita urgentemente la minería para poder recuperar el nivel de crecimiento. Porque la minería no solamente genera crecimiento en el sector minero, o sea, tiene un impacto en muchísimas otras industrias, empezando por la metalmecánica y, si se quiere, terminando por la agricultura. Es decir, es una fuente de demanda para los productos agrícolas. Además, por ejemplo, el desarrollo de la metalmecánica se ha dado a partir de la minería y ha permitido una evolución tal que hoy en día el Perú no solamente está en capacidad de exportar bienes de capital, es decir, digamos, metalmecánicos, sino también diseño. O sea, es decir, ingenieros peruanos ya comienzan a trabajar en otras partes del mundo. Estamos exportando talento, estamos exportando creatividad, estamos exportando eso que tiene mayor valor agregado que cualquier otra cosa. Perfecto, Patricia, muchísimas gracias por atender a Rumbo Minero TV y nos vemos en MINPRO. Nos vemos en MINPRO. Buenos días. Y después de la pausa regresamos.